Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar otro live. ¿Cómo venimos esta semana con los lives? Siempre tenemos alguna novedad para contarles. Y hoy, como ya se lo habíamos prometido la semana anterior, hoy tenemos información adicional a la que ya dimos la semana pasada sobre el tema de las emociones y sobre las competencias profesionales. Nada más que voy a esperar unos segunditos para que también se vayan conectando y que también se pueda sumar Percy, con quien hacemos todos los miércoles, este live, esta labor que realmente es gratificante para nosotros. Ahí está sumado, enseguida vamos a... Ahí está. Me veo un poquito oscura con esto, pero eso que tengo buena luz de luz y todo, pero ahí nos vemos bien, ahí nos vemos bien. Hola Lore, Hola, estoy teniendo una conversación como muy mano a mano con el público. Les digo, me estoy viendo un poquito oscura, pero bueno, tengo el aro de luz. Y les estaba comentando que lo prometido es deuda, así que lo que habíamos dicho la semana pasada de ampliar el tema de los conceptos de las emociones, hoy venimos a cumplirlo, venimos a dar nuestra palabra. así es, dentro del programa de competencias profesionales que vamos a iniciar en marzo, les queremos traer los tips más importantes que les pueden servir a ustedes en este contexto de empezar un trabajo o entrar a una nueva empresa o entrar a un nuevo contexto. Ahora hay muchos espacios nuevos que están abriendo en la virtualidad y cómo las competencias profesionales que son la inteligencia emocional, la comunicación, el liderazgo y la intercomunicación y interrelación asertiva pueden eh, ayudarte a ser más efectivos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que entramos a algún lugar pero no sabemos cómo integrarnos, no sabemos cómo participar? Cuando nos da una responsabilidad tenemos ahí algún reparo cuando, cuando tenemos que afrontar esos nuevos retos. Entonces, este programa que vamos a empezar ya dentro a fin de mes, precisamente trae todas esas herramientas para que pueda ser asertivo y efectivo en cualquier contexto en el que vayas, sobre todo en los procesos de cambio, ¿no? Porque ahorita que hay que cambiar de trabajo, hay que cambiar de forma de pensar, hay que cambiar de formas de hacer las cosas, porque la virtualidad vino para quedarse. La virtualidad no se va a ir más. Si estábamos acostumbrados a salir a la oficina, ahora tenemos que generar competencias para quedarnos en casa también y que en la casa sea el lugar de trabajo donde vivo y donde me entretengo. Eso también son cambios y eso también hace que tengas un nuevo enfoque para liderar tu vida, ¿no? Tu vida hacia afuera y también vamos a trabajar en el programa las competencias del autoliderazgo, o sea, hacia adentro primero y después se va a dar hacia afuera, ¿no? Tal cual, y cuando hablamos de que se vino a instalar el tema de la virtualidad, los primeros tiempos, cuando inició el tema de la pandemia, parecía que los hogares iban a colapsar, no solamente por el tema de una reorganización, sino también que las emociones se vieron como exacerbadas, porque en el mismo espacio hacíamos todo. Teníamos la computadora, teníamos las clases de los chicos, las clases nuestras como profesionales también de actualización, teníamos nuestro trabajo, nuestro teletrabajo, teníamos que hacer los quehaceres de la casa también. Bueno, y ni hablar de el tema de los caracteres de cada uno de los componentes de la familia que estábamos todos conviviendo. Y ahí es donde nuestras emociones empezaron a tener como turbulencias y lo que nosotros debemos aprender es a gestionarlas. ¿A gestionarlas para qué? Para esos cambios, que en esta oportunidad fue un cambio sumamente brusco, pero los cambios quiero decirles que existen siempre. Entonces, depende de la actitud que nosotros tengamos ante esos cambios, vamos a transformarnos en seres efectivos,
productivos, con un alto rendimiento. Entonces es importante que recapitulemos el tema de las emociones. Así es, y justo en esos cambios vamos a hablar en el próximo webinar de la próxima semana, donde ya vamos a hablar del liderazgo y cómo el liderazgo es necesario cuando hay situaciones nuevas. Porque cuando todo está bien, no es necesario liderar nada, ¿no? Pues los cambios son los que obligan a que aparezcan los liderazgos y depende de qué liderazgo estás tú preparado para dar, entonces ahí en ese liderazgo vas a poder ser más efectivo y obtener tus resultados en la nueva normalidad. Porque el cambio siempre viene de una situación actual a una situación deseada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar, pero el próximo. Ahora, como tú dijiste, este tema de estar en la casa, las emociones han jugado un papel muy importante. Todo el 2020 hemos estado mirándonos al espejo, porque al estar encerrados de pronto, lo que antes podíamos salir, antes podíamos esparcirnos, antes podíamos viajar, de pronto hemos tenido que quedarnos. Y la emoción ahí ha aparecido mucho. Y la idea es que ahora les vamos a dar unos tips y en el programa también sobre cómo gestionar estas emociones, ¿no? Claro, y me reí recién, y lo quiero contar, porque van a decir, ¿cómo se rió de lo que estaba diciendo Percy? No, digo, no le cuentes tanto, guardamos un poquito para la semana que viene, cuando estemos hablando de liderazgo, justamente. Y hablando de las emociones, un recorrido me gustaría, si estás de acuerdo, Percy, que hagamos sobre las emociones, esas que son aquellas, recuerden, que son las que se disparan ante un estímulo determinado. Son esa reacción biológica también, porque se generan hormonas, se generan un montón de cosas, nuestro comportamiento cambia, pero en esa inmediatez de la situación. Por eso hablamos de que son detonadas por una situación en particular y todo nuestro lenguaje, nuestro cuerpo se empieza a manifestar de una manera distinta. Entonces, ¿les recordamos a nuestro público cuáles son las emociones básicas? Claro que sí. Todos, estoy seguro, hemos visto la película Intensamente, de una película de Disney que salió hace ya algún tiempo. Ahí se muestran las 5 emociones básicas, ¿no? Que básicamente es alegría, miedo, furia, tristeza y desagrado. Son las 5 emociones básicas que tiene el hombre. Después, en otros niveles, hay una combinación de emociones, ¿sí? Esas son, pero las básicas y que, como vimos en la película, las emociones son necesarias. Para qué están las emociones? Para equilibrarnos también, porque si estuviéramos solo en la alegría, habría un desbalance en tu vida, ¿no? Porque no puedes estar alegre en pleno velorio, en plena iglesia, en plena misa, en plena reunión donde se están definiendo cosas. O la tristeza, ¿no? Si estuviéramos tristes todo el tiempo, pues no podíamos disfrutar de nuestro cumpleaños, un aniversario, un fin de año, etcétera, ¿no? Entonces, estas emociones básicas están para equilibrar nuestro comportamiento y ser asertivos en el contexto en el que estemos, porque todas las emociones son necesarias. Es necesario que estemos enojados en algún momento. Es necesario ponernos triste en algún momento. Es necesario estar alegres y sentirnos felices también todo el tiempo. Es necesario sentir miedo, porque si no tuviéramos miedo, viene el tren y no podríamos reaccionar a eso. Pero cuando decimos, viene el tren, tengo miedo y salí de ahí, bueno, relajada, ¿no? Entonces, esas Tal serían las cual. 5 emociones básicas. Muy bien, excelente, excelente este repaso para que lo recordemos, para que lo tengamos presente y para que también sepamos que todo esto lo podemos profundizar en nuestro programa de competencias profesionales. Y no solamente eso, esta es la perlita de esta semana, los estados de ánimo. El otro día les contábamos de que los estados de ánimo son más prolongados en el tiempo y que tenemos que saber que siempre estamos en un estado de ánimo. No es que hoy no estoy en ninguno, no. Siempre estamos en un estado de ánimo y desde ese estado de ánimo realizamos acciones. Desde ese estado de ánimo es donde se regula nuestro comportamiento, donde se transforma en acción e inacción también, depende en cuál estado estemos. Y
existen también, como existen las emociones básicas, en algunas bibliografías o autores nombran como que son 4 también, pero tienen que ver con los movimientos faciales ante esas emociones. Los estados de ánimo sí también son 4, ¿sí? Los estados de ánimo básicos. Después tenemos una cantidad impresionante porque hay un montón de situaciones, un montón de combinaciones que hacen a la combinación no solamente de las emociones, sino también la influencia del pensamiento que nosotros estemos teniendo con esas emociones. Entonces, en esa conjunción aparecen los sentimientos y eso hace que también permanezcamos o más o menos tiempo, depende del estilo de pensamiento que tengamos, en esos estados de ánimo. Los básicos son la resignación, estando, si tenemos que catalogarlo como un estado de ánimo negativo, la resignación es uno de ellos y el resentimiento es otro. Cuando hablamos de la resignación, estamos hablando de cuando muchas veces bajamos la guardia o nos rendimos antes o decimos, y bueno, esto se dio así, y cuando decimos tiré la toalla, entonces nos quedamos ahí como que me ganó la situación y creemos que eso es lo normal. ¿Y quién dice que es lo normal? Esa es la normalidad para ese estado de ánimo según el pensamiento que yo estoy teniendo. Entonces, no es un estado de ánimo que nos impulsa a ser proactivos, que nos impulsa a ser efectivos, que nos impulsa a crear nuevas realidades. Otro estado de ánimo que tiene que ver con el Antes, resentimiento. antes de pasar ahí, monitoreen. Un tip que hoy día les compartimos es que monitoreen la autoestima, ¿no es cierto? Porque Totalmente. cuando has bajado, cuando en una relación, en el trabajo puede pasar que te dicen, no, pero que te equivocas, que todo el tiempo haces mal, pero que no puedes nunca entregar las cosas como se te piden. Entonces, la autoestima va bajando y aparece, y, o sea, y eso es en el tiempo, 1 año, 2 años, y sigues en esa misma lógica, aparece este estado de ánimo porque eh, tú mismo no encuentras soluciones ni respuestas. Y aunque no te des Claro. cuenta, como dijimos al principio, una cosa importante, los estados de ánimo es el océano y las emociones son las olas. Entonces, para que lo tengan bien claro, ¿no? En una imagen, ¿no? Me Entonces, encanta el ejemplo. cuando estás mucho tiempo en un estado de ánimo, en este caso negativo, te acostumbras. ¿Pero por qué te acostumbras? Porque además hay un contexto que está bajándote la autoestima y no estás sabiendo reaccionar. Has entrado en una zona de confort de víctima que no te deja hacer nuevas soluciones o acciones. Entonces, en el programa de competencias personales, precisamente vamos a ver todas esas herramientas para no caer en ese estado de ánimo y que tú salgas de estos estados de ánimo, porque como son a largo plazo, son profundos y difíciles de salir. Tal cual. Y lo mismo el resentimiento. Si bien el resentimiento tiene una connotación un poquito más fuerte, pero también es autodestructiva el resentimiento. Entonces, sin darnos cuenta, nos daña a nosotros mismos esta emocionalidad o este estado emocional porque empieza a carcomernos aquí adentro y no nos permite ser. También hace que volquemos toda nuestra energía en eso que nos genera, a ver, que nos llama la atención, que nos capta la atención, pero encima es un objeto o una persona o una situación que es negativa. Por lo tanto, nos chupa la energía, nos baja, como decía recién Percy, y también va declinando la curva de la autoestima, nada más que está tapada por, digamos, un mecanismo ante la frustración, que es este resentimiento, te araño, estoy enojada con vos, te araño porque en realidad me estoy sintiendo mal por dentro. Y tenemos los positivos también. Tenemos los Antes, antes, positivos, antes de pasar al positivo, quisiera perdón, dejarles un tip para el resentimiento.
Y quisiera hacer un análisis de la palabra, nada etimológico, simplemente un juego de palabras. Por supuesto. Eh, Re significa repetir, senti, sentir, y miento, resentimiento. O sea, la palabra en sí nos dice que nos mentimos reiteradamente algo que yo siento, pero que lo estoy proyectando hacia otro, ¿no es cierto? Yo estoy resentido con el mundo, estoy resentido con mi jefe, estoy resentido con mi pareja, estoy resentido con los hombres, con las mujeres, dependiendo del caso, pero me estoy mintiendo yo, haciendo de víctima de que otro es el culpable de lo que me pasa a mí. Entonces ahí chequeen qué es lo que está causando en ustedes que se mientan que otro es el culpable de lo que a ustedes les pasa. Claro, estamos poniendo la responsabilidad afuera. Así es. Y girar la responsabilidad hacia nosotros mismos es un desafío porque es salir de víctima y pasar a ser responsable. ¿Sí? Entonces, el otro estado de ánimo, ya vamos con una connotación positiva, es la aceptación. Y la aceptación también tiene muchas aristas, pero bueno, una de ellas que les vamos a regalar hoy, así rapidito, para que la tengan en cuenta, es una, la aceptación de cómo uno es. Y no quiere decir que total yo soy así, no voy a introducir mejoras, ¿no? Sino el no autocastigarse todo el tiempo, sino aceptar, y una vez que yo acepto mi estar siendo, puedo sí modificarlo sin esa batalla interna conmigo mismo. Esta situación también se puede dar hacia afuera, hacia la situación, hacia ese quiebre externo que ocurrió, hacia eso que yo no pude manejar. Entonces, cuando yo acepto la situación, hay una frase que en coaching la decimos mucho, si yo no acepto, lo que hago es resistir, por lo tanto esa situación persiste. Entonces me voy a quedar dando vueltas sobre esa situación incómoda que me tiene atrapada y con una emocionalidad que hace que cada vez esté con un nivel de energía mucho más bajo. Entonces, cuando yo acepto eso, puedo empezar a modificar la situación. Y una tercera arista tiene que ver con las relaciones interpersonales también. Muchas veces decimos, no me entiende a la otra persona y queremos cambiarla a la otra persona. Y ahí ya nos vamos más para el lado de la validación. Yo tengo que aceptar al otro y validarlo con sus pros y sus contras, porque también el otro tiene algo que enseñarme. Entonces ahí todo va a fluir de una manera positiva, por eso hablamos de que es un estado óptimo, no óptimo, pero un estado bueno en cuanto a los estados emocionales del proceso de la aceptación. Un tip que les regalo hoy tiene que ver que precisamente pueden hacer un ejercicio de agradecimiento, ¿no? ¿Qué le agradecen al otro? Agradezco a ver que me ha despertado, agradezco que me ha dejado, agradezco que me ha despedido, porque en esa situación yo estaba mal. Alguna vez escuché yo en una clase que contó un profesor que hablaba de una persona que era el que cobraba, ¿no? Era el cobrador. Y el cobrador un día agarró y dijo, bueno, me presto 10 pesos, pero cuando me paguen el sueldo, que son 1,000 pesos, entonces de los 10 pesos devuelvo. El problema fue que eso lo empezó a hacer recurrentemente. Entonces llegó el momento donde lo que debía era muchísimo más del sueldo. Entonces cuando viene la auditoría y encuentran el que faltaba el dinero, la persona lo que dijo fue, gracias por haberme descubierto, porque si no me hubieran descubierto, yo hubiera seguido y la pelota hubiera sido más grande. A veces no tenemos esa autogestión y Dominio. esa ¿no? De decir, basta, ¿no? De ponernos límite a nosotros, hasta aquí llego, esto es lo que puedo hacer y quiero hacer. Esto ya no quiero más, de aquí para allá ya no quiero. A veces seguimos en eso, ¿no? Entonces, gracias sirve un poquito para clarificar
si bien en algún momento puede ser doloroso, porque gracias por dejarme y ya no seguir en esta relación que estaba tóxica, siempre va a ayudarte a algo y te va a ayudar a tener la perspectiva de lo que estaba pasando, ¿no? Tal cual. Y otra de las emociones, de los estados emocionales, perdón, de los estados de ánimo positivos, es lo que en coaching llamamos, digo en coaching porque también se trabaja en otras disciplinas y tiene un nombre similar, pero en coaching lo nombramos como la serena ambición. La serena ambición, porque la palabra ambición culturalmente en Occidente es como que por ahí no está bien vista. Tenemos una serie de juicios alrededor de lo que es la ambición y en realidad es muy buena lo que es tener una ambición, es tener un deseo, tener eso que me permite a mí hacer cosas para progresar, para evolucionar. Por eso hablamos de serena ambición. ¿Y por qué serena también? Porque no me tengo que enfocar desmedidamente en el resultado. Sí, lo tengo que tener determinado, claro el objetivo, pero también tengo que disfrutar del proceso. Y en ese proceso, el ser humano va evolucionando de sus conocimientos, de sus habilidades y también de lo que desaprende para volver a aprender cosas nuevas que se van presentando ante ese horizonte que se va desplegando cuando empieza a salir de esa zona de confort, cuando empieza a transitar ese camino nuevo. No, totalmente. Es interesante eso que planteas, ¿no? Porque eso, lo que resistes persiste, ¿no? O sea, eso es muy fuerte. Lo que mantienes eh, es los mismos ciclos de confort, ¿no? Las zonas de confort. Entonces ahí en el programa, precisamente porque obviamente es una herramienta, ¿no? Las distinciones de coaching van a estar presentes en todos los módulos, en el liderazgo, en la comunicación, en las relaciones interpersonales, inteligencia emocional. Todo juega porque el ser humano es emoción, lenguaje, corporalidad, ¿no? Entonces van a estar presentes como herramientas de las competencias profesionales de nuestro programa que empieza a finales de este mes. Entonces, miren cuán importante es identificar estas cosas a las que te estás aferrando. Y un tip y un ejercicio que les traigo hoy tiene que ver que chequen sus aprendizajes. ¿Qué dirían ustedes son lo que la vida les ha enseñado? Cuando chequen la lista, ahí van a encontrar qué es a lo que ustedes le dan, lo que contiene eso que ustedes le llaman vida y sentido y propósito, ¿no? Porque ahí van a estar, si aprendí el odio, si aprendí el amor, si aprendí la competitividad, si aprendí la autosuficiencia, todas esas cosas son las que te van a dar el marco de cómo funciona este estado de ánimo, ¿no? Tal cual. Y en esto que estamos compartiendo aparecen dos sentimientos. Vieron que yo se los mencioné al principio, que no solamente eran las emociones, los estados de ánimo, sino había sentimientos, que es cuando la emoción se une a lo que es el pensamiento en sí, y hay también hay una infinidad de sentimientos, pero hay dos que nos hacen mucho ruido en nuestra vida muchas veces, que uno es la culpa y la otra es la vergüenza. Mira, la culpa, el tip que les traemos de la culpa, así como habíamos hablado del resentimiento, ¿no es cierto? Que yo me repito lo que siento y me miento, ¿no? Me miento lo que siento repetidamente, hacia afuera, ¿verdad? Yo estoy resentido con otro. La culpa es exactamente lo mismo, pero hacia adentro. Cuando la realidad mía, la imagen que yo tengo, yo soy una buena persona, pero cuando la realidad contradice tu idea, ahí aparece la culpa. Un ejemplo. Si yo estaba en un día caluroso con la familia y la abuela estaba sentada al lado mío en el auto y de pronto abres la ventana y entra un ventarrón o algún objeto entra de afuera y la golpea. Y tú dices, ah, es mi culpa, porque yo no debía haber ido, sacado a la abuela, o no debía haber abierto la ventana, o no debía haber ido por esa calle, o por qué ese día. Entonces empieza ese proceso donde la realidad no cuadra con toda tu imagen. Ahí es donde tienes que ir checando qué autoimagen tienes tú para ir viendo si la realidad o no
era un factor que realmente era diferente a tu idea, porque fue un accidente que entrara un objeto volando por la ventana. No fue premeditado tuyo, pero a veces confundimos todo y empezamos a hacer este jueguito perverso, diría yo, negativo para nosotros, porque la culpa pues es un elemento que nos juega en contra, ¿no? Y haciendo alusión a esto que decías de la ventana, abierta o cerrada, también para que les sea más sencillo verlo, es, ¿qué es esto? Es una acción. La cierro o la abro. Entonces, tiene que ver con lo que hago, con lo que no hago, o con lo que hice o lo que no hice. Entonces, empieza nuestra cabeza a hacer ese juego perverso que dice Percy, justamente, y se transforma en un enemigo íntimo porque está dentro de nosotros, está aquí. Y ni hablar cuando a veces en esas relaciones tóxicas hay alguien exterior que lo alimenta eso, así que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la vergüenza, como les mostraba recién, que tiene que ver con lo que hice o lo que no hice, la vergüenza al revés, tiene que ver con lo que soy o lo que no soy. Y muchas veces, no con lo que soy o lo que no soy, sino con la percepción que yo estoy teniendo, ¿sí? Porque tal vez alguien de afuera me hace determinados halagos, por ejemplo, en cuanto a la profesión o lo que fuese, y como yo tengo una percepción más chiquita, porque somos duros con nosotros mismos, como decíamos, sobre mí, y digo, uy, no, me da vergüenza, mirá si yo voy a hacer esto, o al revés, cuando cometo un acto malo, y lo hice sin querer o queriendo, depende de la intención, también me avergüenzo porque eso habla de mí, habla de mi ser. Entonces, no habla de la acción en sí, sino de lo que yo soy capaz internamente de aceptar o de no aceptar, dependiendo sea algo bueno o algo malo en la situación en la que nos estemos, a la que nos estemos enfrentando. Así es, en el programa de las competencias profesionales que vamos a dictar Lorena y yo, es que ahí precisamente les damos herramientas para trabajar estas competencias, estos estados de ánimo que te juegan en contra, ¿no? Y que te hacen inefectivo, precisamente en la razón por la cual diseñamos este programa de competencias profesionales, porque mucha gente nos decía, no sé qué hacer porque es mi primer trabajo y mis compañeros no son como yo quisiera que sean, o mi jefe es diferente a lo que yo tenía, la idea que yo tenía, o yo tengo vergüenza de decir que tengo la respuesta cuando alguien pregunta algo, o yo siempre echo la culpa a mis compañeros, o mis compañeros me echan la culpa a mí diciendo que no tengo nada que ver. Y tengo toda la gente que está trabajando ahí está resentida, son unos resentidos totales, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con herramientas prácticas y obviamente con fundamentos teóricos. Todas esas situaciones donde ustedes puedan ser más efectivos y puedan lograr sus metas, ¿no? Y tener esa carrera exitosa que todos queremos tener siempre, ¿no? Así es, así es. Bueno, Percy, nos hemos dado una super masterclass entre el miércoles pasado y este, así que no vamos a decir más nada, ahora ya está, ya dimos un montón de cosas, no se pueden quejar de todo lo que les hemos transmitido, que seguramente lo estarán aplicando ya desde cada momento en que se los compartimos para que vean que todos estos tips que les tiramos son realmente útiles. Entonces, si quieren saber más al respecto, todavía tenemos una generosidad que nos desborda por los poros. El miércoles que viene tenemos una nueva cita, ¿verdad? Así es, el programa de competencias profesionales tiene 4 módulos, 4 temas, que son los más importantes, hemos identificado: liderazgo, inteligencia emocional, comunicación asertiva y interrelación efectiva, y que cada módulo es independiente, no necesariamente es uno dependiente del otro, lo pueden tomar independiente sí, y después volverlo a tomar porque va a ser un ciclo continuo de capacitación e información precisamente en aspectos puntuales específicos que hemos identificado. La gente tiene mayores problemas en las organizaciones, así que
Nos vemos la próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Lorena, otro webinar más que me encanta compartir con toda la gente. Gracias, gracias. También gracias a vos por siempre estar predispuesto a que hagamos esto en conjunto, que la gente nos vea, que se siga nutriendo de este contenido y bueno, y poder realizar este proyecto juntos en servicio y en pos del otro. Así que bueno, gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Hasta la próxima.